Víctor, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, quisiéramos conocer a propósito especialmente de la atención puesta tanto de los chicos como de la familia, los docentes y todos los que integran la comunidad educativa. ¿A qué refiere esto que se ha dispuesto y que se ha comunicado a través de los diferentes ministerios? Sí, es fruto de un trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación de la Nación con organismos internos y se ha hecho varias reuniones del Consejo Federal de Educación que termina en estas resoluciones de esta semana. Hace 2 días se aprobó definitivamente por unanimidad entre todos los miembros del Consejo Federal de Educación un conjunto de resoluciones del Consejo Federal con anexos bastante importantes que estamos leyendo, todos esos anexos, porque es voluminoso la aprobación que ha hecho, pero que sintéticamente incluye cuestiones de evaluación. Por ejemplo, hay una de las resoluciones que es de evaluación para el sistema educativo argentino y santafesino, lo incluye, claro está, respecto a cómo terminaríamos el año, reconociendo la continuidad pedagógica, valorando las trayectorias de todos los estudiantes y del sistema educativo santafesino en este caso, que hayan tenido algunos un poco más de continuidad en el vínculo, en la comunicación, en la interacción, y otros que han tenido un poquito más de discontinuidad. Y esto está muy vinculado a la cuestión de la brecha digital, lo que ya todos sabemos, ¿no es cierto? Cómo afecta la posibilidad de conexión digital, de disponer de dispositivos, de cómo la conectividad está presente o no está presente en algunas zonas remotas. Entonces hay como discontinuidad y continuidad. Por lo tanto, se va a permitir que haya una vinculación del ciclo lectivo 2020 con el 2021, de tal manera que los primeros meses del 2021 van a significar momentos de afianzamiento de aprendizajes y de saberes que no pudieron desarrollarse plenamente en este año, aunque todavía tenemos 3 meses por delante. Es decir, el dispositivo escolar a distancia continúa en septiembre, en octubre y en noviembre a fin de seguir aprendiendo y producir las mediaciones que tienen que hacer los maestros y profesores para que esto ocurra. De esa manera no habría repitencia y habría promoción directa en algunos casos, por ejemplo, de la sala de 5 a primer grado, y en el caso de séptimo, para obtener el certificado, vamos a trabajar intensamente estos 3 meses para intensificar los aprendizajes previstos, que son prioritarios y necesarios para poder acceder al secundario. Lo mismo con la terminación de quinto año de las escuelas secundarias comunes y de sexto técnico y agrotécnico de las escuelas técnicas de ETP. Víctor, ¿cómo ustedes van a valorar, atendiendo también esto que usted bien señala y ya lo conocen de antemano, la situación de aquellos niños que no cuenten con dispositivos, que sus papás no hayan estado en condiciones de acompañarlos? ¿Ustedes creen fehacientemente que en este tiempo, en esta virtualidad, por así denominarlo, se ha dado un aprendizaje concreto en los temas que fueron abordados de esta forma? Creo que hay aprendizaje, las estimaciones que estamos haciendo y las consultas, los testimonios que nos llegan de profesores, de maestros, de directores, los diálogos que sostenemos con los directores regionales y los equipos de supervisores están indicando que hubo aprendizajes nuevos, que hubo aprendizajes distintos, se aprendieron otras cosas, esas cosas que se aprendieron, esos saberes que se construyeron, hay que valorarlos, las mediaciones hechas por los maestros y los profesores. También es cierto que hay contenidos nuevos que no pudieron enseñarse y que estarán pendientes de aprobación y de enseñanza para lo que resta del año y el año próximo. Entre marzo y abril tendremos que ir a fortalecer aprendizaje. Evidentemente es una experiencia absolutamente distinta. Se conmovió el sistema educativo santafesino, argentino, se conmovió, se perturbó, la línea habitual que teníamos de trabajar en el aula con el pizarrón, al lado de los alumnos, con las carpetas, con los cuadernos, con los libros, con prácticas, bueno, eso no está. Entonces, creo que hay que hacer una valoración positiva de todos los esfuerzos que hicieron los docentes en las mediaciones
y también una valoración positiva de los aprendizajes de los alumnos. Hay aprendizajes nuevos, actitudinales, aprendizajes sociales, un eje que siempre lo reclaman los maestros de ciencias naturales, que es la educación para la salud, estuvo permanentemente presente desde abril y sigue hasta fin de año, porque la pandemia, la epidemia, el virus, las prevenciones, las protecciones, ha producido una serie de aprendizajes que no estaban previstos. Probablemente fueron muy protagonistas los maestros de ciencias naturales, los profesores de ciencias naturales, porque toda la dinámica de la educación para la salud siempre fue un eje transversal. Ahora ese eje transversal inundó las comunicaciones entre los profesores y los alumnos que aprenden en la casa. Es cierto, como vos decís muy bien, que hay una desigualdad social importante respecto a la atención que algunos padres pudieron brindar a sus hijos. Hay una desigualdad, hay padres, mamás, abuelas, abuelos, un hermano mayor, una hermana mayor que estudia, que está en la secundaria o que está en el nivel superior, que acompañó a su hermanito, a su hermana, para ayudarlos con las tareas, con la escritura, con la interpretación de un texto, y hay otros que no. Y esos ambientes más vulnerables, donde la presencia del maestro se vio un poco más diluida, disminuida, a veces por falta de conexión, a veces porque el celular lo usa toda la familia y se lo llevó el papá a trabajar, y entonces durante 3 o 4 días no hubo comunicación. Bueno, los tenemos que dar la oportunidad a esos pibes que no se nos caigan afuera del sistema, que no se nos desgranen, tenemos que volver a ampararlos, los tenemos que contactar nuevamente, salir a buscar con ayuda de presidentes comunales, de intendentes, de equipos socioeducativos, de tal manera que lo podamos poner nuevamente en un circuito de aprendizaje que pueda recorrer un itinerario que probablemente va a ser diferente a otros itinerarios donde hubo alumnos que participaron de clases virtuales sostenidos por una estimulación familiar. Evidentemente hay una gran heterogeneidad en los modos de aprender de abril a esta etapa y cuando terminemos el año. Todo eso tiene que ser reconocido, puesto en la mesa de evaluación y en ese sentido generar las decisiones curriculares y evaluativas que sean lo más justas posibles. Víctor, también se habla de la posibilidad de la semipresencialidad que se daría en el caso de la provincia de Santa Fe, en poblaciones reducidas, en poblaciones donde los casos de COVID no han sido alarmantes. El departamento 9 de julio es el único en el territorio santafesino que goza de esta ventaja de no haber contado afortunadamente con casos de COVID y esperamos seguir en esa línea. ¿Qué posibilidades hay en el corto plazo? Porque se decía fechas, esto sabemos que desde el ministerio resisten de determinarlo, pero para que lo conozca también la comunidad y también los chicos que nos están viendo del otro lado y que están al tanto de este tipo de noticias. Bueno, esa es una pregunta importante, muy difícil de responder completamente. El Ministerio de Educación con los delegados regionales, con los supervisores, con todo el equipo pedagógico, está trabajando fuertemente en el armado del plan educativo provincial. Estos días lo hemos conversado con Roque Gambatese, que estuvo acompañándonos en Santa Fe. También se lo ha conversado con los senadores en una entrevista tipo videoconferencia que tuvo la ministra y que me arrimé en un ratito a conversar. Y hemos hablado justamente de este plan educativo provincial, ¿no? Lo tenemos, hay 400 escuelas que han sido preseleccionadas para la vuelta a la escuela, con eje en la ruralidad, y en ese sentido el departamento 9 de julio aparece como un ambiente, una zona propicia para el retorno presencial. Por eso se mandaron los kits, 50 kits se han mandado. Los kits son unas cajas concretamente que tienen alcohol en gel, tienen el termómetro infrarrojo, tienen las bandejas sanitizantes para desinfección de los calzados, tienen barbijos, tienen folletos ilustrativos para los docentes, para los alumnos, para las familias. Bueno, eso ha llegado, ya la hemos mandado para el departamento 9 de julio, porque, bueno, es una zona que está preseleccionada para el retorno presencial de grupos prioritarios. Como se trata también de escuelas rurales pequeñas,
que tienen plurigrado, que hay alumnos del jardín o de primaria, bueno, que se trabaja en una organización curricular distinta, con un maestro único generalmente, a veces acompaña un cocinero o un portero, pero hace otro tipo de actividades y bienvenido porque ayuda al maestro, ayuda, digamos, en la mirada del trabajo institucional. Bueno, están previstas las escuelas, pero bueno, el virus está incrementándose, está circulando por comunidades que no estaban impactadas por el COVID-19 y eso nos pone en una alerta respecto a las fechas. Nosotros teníamos septiembre como una fecha posible, el Ministerio de Educación de la Nación había planteado agosto, algunas provincias empezaron, algunas siguen, otras tuvieron que retroceder. Nosotros estamos aprendiendo esas experiencias y estamos examinando día a día y semana a semana la situación epidemiológica, de tal manera de no tomar una decisión equivocada y no poner a docentes ni alumnos a merced de la circulación del virus. Por lo tanto, vamos a seguir siendo prudentes. Prudente significa obrar con inteligencia para cuidar, para hacer el bien a nuestros alumnos y a nuestros docentes. O sea que no puedo adelantar una fecha. Víctor, como siempre, muchísimas gracias por la atención, fue muy claro y estaremos seguramente contactándolo nuevamente en otra oportunidad para ver cómo continúa esto que justamente van evaluando día a día. Gracias y que tenga un buen fin de semana.